Son los verbos de la tercera columna. ¿Cómo se llaman? ¿Ah? No sé. ¿Cómo se llaman los verbos de la tercera columna? ¿Quién sabe? ¿En qué tiempo? Los participios. Verbos participios. Entonces tenemos infinitivos o presente, pasado, participio. Sabemos que si los verbos son irregulares, cambian en los tres. Ejemplo, do. El verbo es do, did, done. El verbo draw, drew, drawn. Para la voz pasiva solo se utilizan los verbos de la tercera columna, no se utiliza más. Entonces dice, el ejemplo que teníamos acá. Listo, acá no ponemos este ejemplo. Julián nos dio este ejemplo. She reads the newspaper every day. Julián nos dio este ejemplo. Para iniciar, entonces cogemos el objeto. The newspaper. Como la oración es en presente, utilizamos verbo to be. Utilizamos el verbo en participio, como sabemos que read es igual en participio. The newspaper is read by her every day. El periódico es leído por ella todos los días. ¿Listo? El ejemplo que yo había puesto. El complemento nunca puede estar Aquí. antes. Señor. El complemento nunca puede estar antes del pronombre posesivo. No entiendo. Uy, Valentina, no me va a escuchar. Every day no puede estar antes de by her. Ah, sí, claro, puede decir the newspaper is read every day by her. Cualquiera de las dos está bien. By her. ¿Listo? El otro ejemplo que yo había puesto. I draw a landscape. ¿Cómo sería en voz pasiva? A landscape is drawn for me. Landscape is drawn. Recuerden que es el verbo de la tercera columna. By me. ¿Listo? Esa es la voz pasiva en presente simple. Entonces aquí volvemos a retomar. En la guía nos muestra cómo es la estructura. No en esta imagen, sino en esta. Miren. Entonces acá dice, la estructura en presente simple es sujeto más verbo número 1, que sería verbo en presente. Esa ya la sabemos, sujeto, verbo, complemento. Estructura del presente simple. Valeria, bájale un poquito la bulla. La forma pasiva para hacer la oración en presente simple es sujeto más verbo to be más el verbo número 3, que sería el verbo en de la tercera columna. Entonces venimos acá otra vez. Limpiamos eso. Entonces nos dice que el active es sujeto más verbo más complemento. El passive es objeto más verbo to be, obviamente en presente porque estamos hablando de presente simple, más verbo número 3 o verbo participio. Más el by, siempre tiene que estar, más el pronombre. ¿Regaste agua? ¿Lo regaste? Vaya seque.
más el pronombre posesivo. ¿Listo? Con eso. Más el pronombre posesivo. ¿Listo? Esa es la estructura. Obviamente aquí se muestra un poco más completo. Pero ya se los vuelvo a proyectar. La que yo estoy haciendo es más completa. Aquí solo nos indica el S, el verbo to be más el verbo número 3. Verbo número 3 es el verbo participio. Entonces ya saben, partiendo de esto ya con la estructura, Urrego, dame una oración en voz activa. I eat a cake before the lunch. Before lunch. Listo. ¿A quién tengo por acá? Mateo. Pásame esa oración según el contexto, según la estructura de arriba, a voz pasiva. A cake is eaten by me Before lunch. Before lunch by me. Before lunch by me. Es como si cogieran el complemento, lo ponen de primeras, le colocan verbo to be y el verbo en la forma pasiva. En la forma. Profe, pero como decía, Señor. Como decía Jean, el by me puede ir antes de before lunch. Sí, claro. Porque igualmente este solo nos está indicando un tiempo. Puede ser a cake is eaten before lunch by me. O a cake is eaten by me before lunch. Eso no tiene mayor complicación porque lo que de verdad importa es esta parte de acá. Pero ¿hay alguna manera de decir que hacerlo de alguna de las dos maneras es mejor? Es mejor colocándolo el by me al final para cerrar la acción con voz pasiva. Pero como les digo, ustedes pueden colocar a cake is eaten before lunch by me o a cake is eaten by me before lunch. El tiempo indicativo no tiene mayor concurrencia. Se puede decir sometimes I eat food, I eat Asian Chinese food, or I eat sometimes, or I sometimes eat Chinese food. Da lo mismo, ¿se me entiende? No tiene mayor. Profe, una pregunta. Señora. O sea que las oraciones en voz activa son oraciones normales. Son las oraciones que nosotros siempre usamos con cualquier tiempo. Ah, ok. ¿Listo? La voz activa es lo que nosotros usualmente conocemos. A ver, Ocampo, dame una oración en voz activa o una oración en presente simple. Cualquiera. Cualquiera, una personita, verbo, complemento, ya. He's a pilot. No. Una oración en presente simple. A ver, she, no sé, kicks a ball. ¿Sí? Ella patea una pelota básica. Ahora aquí, Puello, ¿cómo sería la oración en voz pasiva? Above is ¿Cómo se escribe la palabra kick? Esa palabra kick que saben escrita.
Cricket, Creo que sí. una D. Pone D. Así. Le Y pone y N, ese es ¿no? un verbo regular. Le About, pone speak, by, Her. profe, al verbo ese no le deja la S. no, porque ahí los verbos en participio no tienen ese. Ah, listo, profe. ¿Listo? Recuerden que todos los tiempos los verbos participios no se les coloca ese. Listo, profe. Para nosotros poder hacer este tipo de oraciones, debemos encontrar oraciones que generen una acción en un objeto. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, acá Zuleta, I forgotten my book. No, I forget my book. Aquí. Entonces ya nos da un ejemplo. Ella escribió I forgotten. No, recuerden que la oración en presente simple sería I forget my book. Una acción que recae en un objeto. Ya partiendo de eso, entonces, Torres, ¿cómo sería la voz pasiva de esa oración? Forget, No, forgotten, primero el objeto. ¿Cuál es el objeto? book, A book. a book, Ajá. ¿Qué sigue? ¿Qué verbo to be utilizaríamos con book? a book is forgotten Forgotten, ahí sí. by me. O my book, acá es my book. My book is forgotten By me. me. Básico. Una acción que cae en un objeto, ya lo que arrancamos es con el objeto para poder hacer la oración. ¿Claro está ahí? Ahora aquí, veamos este ejemplo, a ver. Mm, our keys. Aquí. A ver, ¿a quién tengo por acá? Suárez, ¿cómo sería esa oración en pasiva? ¿Checaste bien? Bien por debajo. Our gifts Our are keys are are. lost. ¿Cuál es el verbo lose en participio? Los. Lost. By me. Y me si estamos hablando de nosotros. By we. ¿Cómo es el posesivo de we? Us. Us. Entonces, we lose our keys. Our keys are lost by us. Como tenemos varios objetos, keys son varios, no podemos seguir utilizando is. Utilizamos are. Our keys are lost by us. ¿Listo? Escribamos los ejemplos, vamos a hacer unos ejercicios. Deja esa perrita quieta. Te amo. Es que estoy tan feliz que vuelva. No, pues sí. Dámelo. Hola. Déjala quieta que ya se quiere bajar. Ouch.
Manos locas, patas locas, patas locas. ¿Qué clase tienes ahorita? Tráeme el computador. Mira, te lo contamos. Tienen lenguaje. Ojo. Yo pensé que había contado el computador y lo quería ver. Y una vez, bla, 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 bla. Déjalo allá, Valeria. Mientras la profe llega. La profe. Pues allá en la mesa. ¿Listo? ¿Dónde está la otra de Torito? Poco. Torito. Digo, Torito. Torito. El número, esta debe ser la 3. Story 5. Abajo. Histórica, acá está el número. ¿Listo? Bien. Nos vamos a desconectar. Denme 10. Nos conectamos otra vez a las 10:05, en lo que yo alisto a Valeria para la próxima clase. Y nos vemos nuevamente. En este tiempito me van a hacer tres ejercicios. Uno en primera persona, uno en segunda persona, uno en tercera persona. Segunda persona es you, we o they. Tercera persona, he, she, it. Primera persona, I. ¿Listo? Un ejercicio con cada uno. Uno nomás uno. O sea, 3 oraciones. Háganlo en voz activa y en otro color abajo con voz pasiva. Recuerden, la voz activa tiene que tener algo, una acción que recae en un objeto. ¿Claro hasta ahí? Entonces ahorita ingresamos y cada uno pasa y me muestra sus oraciones o me las escribe. Ya en 10 minuticos nos vemos otra vez. Yo les escribo para que se conecten.